agua, no sé, chiquita ni nada. Hacemos entonces ya el último pedazo que es la cabeza. Entonces en la cabeza, pues pasa algo parecido. En la cabeza convergen muchos sistemas. Digamos que el sistema más importante que existe en la cabeza son los neurotransmisores, el sistema neurológico, porque está literal la sala de control. Pero hoy el foco no va a ser hablar de examen neurológico ni examen de órganos neurológicos. Vamos a hablar un poquito como de los síntomas frecuentes relacionados con la cabeza y algunas cosas importantes de la evaluación de la boca, los ojos y el aspecto de la cara como cosas claves. Ya en particular de los ojos, de la boca, se hablará en otros momentos. Uno, cuando llega a hablar de la cabeza, pues lo primero es evaluar como la posición. Yo se los mencionaba la primera clase, si el paciente tiene la cara plana para una parte, una de las preguntas que uno debería hacer es si ve bien con los ojos y si escucha igual de bien con los oídos, porque usualmente corresponden a posiciones compensatorias. Entonces, que no ve con un ojo, o sea, la persona para ver un ojo. Le interesa a uno el cuero cabelludo y la apariencia del pelo, porque ahí también descubren muchos secretos, sobre todo en la parte nutricional. Los anexos, que serían cejas, pestañas, también pues habla como de la salud global, y la otra sería la parte de órganos de los sentidos y fases. Me voy a detener un ratito en algo de las fases. Hay muchas que formar pues como cambios del aspecto del cráneo, de la conformación del cráneo. Digamos que eso tiene mayor relevancia en la pediatría, en la adultez ya simplemente pues vemos la consecuencia. Y la cabeza para ser normal, ¿cierto? Puede tener el diámetro anteroposterior superior al transverso, que sería los cables alargados, que sería el oligocefalia. Puede ser al contrario, que el diámetro transverso sea mucho más superior al anteroposterior, y eso sería el bicéfalo, y los pueden tener las cabezas cortitas porque haya habido cierre anormal o inusual de la cintura. Hagan nosotros pues por forma de chiste, el de los valores que se han alargado, para que sean los como el chaparrito y el otro valores que están de forma más parejita. En pediatría de nuevo, el índice del perímetro cefálico es una medida muy importante del desarrollo, no hay un valor único. El valor depende de la edad de
corticoides puede ser manifestación de otras enfermedades o puede ser efectos adversos de algunos medicamentos. Otras cosas que revelan la simple inspección de la cara es que hay problemas con la función de los líquidos y en este caso serían los melasmas. Y los melasmas son estas blanquitas, ¿listo? Blancas alrededor de los ojos, ¿listo? Bueno. Y como lo que hablamos en algún momento del ojo clínico, es que no me puede decir de esta enfermedad clínica, solo como es la cara. Eso está resumido en un término que conocemos como fase. Está en rojito porque no es SC, sino solamente la C. Y siempre será en plural. Como los alimentos siempre te dan alimentos. Hace referencia a la expresión o a la apariencia particular de la cara. Y que esa sola apariencia de la cara ya es sumamente evidente en una enfermedad. No es lo mismo estar histérico, estar pálido, a tener una fase particular. Y aunque me han escrito muchas, yo seleccioné algunas que son, digamos, como más relevantes y que tienen como más impacto en el diagnóstico. Tal vez los endocrinos son los que con mayor frecuencia se expongan a esto de mirar a la persona y decirle a la persona que es lo que usted. Porque existen muchas fases endocrinas y todos estos fases endocrinas de verdad son supremamente ilustrativos. Usualmente ocurren en momentos extremos de las enfermedades. Yo a veces es muy triste, como está hoy en día el sistema de salud, tendremos la oportunidad de ver resultados muy avanzados. Entonces, por la parte tiroidea. Cuando hay déficit de zonas tiroideas y el déficit es muy profundo, entonces ocurren las fases linfedematorias o la fase de linfedema. Entonces, pues, ¿qué es lo llamativo? Miren lo que les hablaba, pierde todo el pelito por todas partes, es un pelito que es feo, incluso si vamos y buscamos las cejas está presente el primer pedacito de las cejas, pero la cola ya no está, ya no tiene el reproche, los ojos están matizados, que confirman ambos párpados, tiene la boca abierta y la boca abierta no es simplemente casualidad de la voz, es que el paciente tiene macroglossia y le cuesta trabajo cerrar la boca de manera que la boca cerrada, la piel se ve seca, ¿cierto? Se ve acartonada y seguramente si el paciente entra a consulta, entra con una cuestión de Dios mío, habla de espacio, no entiende lo que le dice, no tiene que preguntarle 3 veces lo mismo, se transforma diferentes para que comprenda lo que le dice. Habla con la boca. Entonces no es solo el aspecto pues como de la cara, sino todo lo demás. Si entran a esta dirección, van a encontrar las antes y después. Cuando ella le pone el indicador de idea, es una persona que me lo. Y este sería el hipotiroidismo extremo en los pacientes adultos. Cuando un niño, creo que es un hipertiroidea, nace con déficit de hormona tiroidea y no se repone, pues lo
Esa que sería la edad del tétano, que es la risa tónica. Esto, pues, poniendo esta contracción involuntaria que sería el macetero, ¿cierto? Y esa risa como tan forzada, hace parte de la relación del dedo. La parte cardiovascular también tiene unas partes particulares. Entonces tenemos, por ejemplo, la mitral o la ciclomía mitral. Cuando hay una enfermedad de la válvula mitral, entonces estos pacientes suelen tener cianosis central, por eso se ven azules. El hígado suele estar congestivo y eso produce ictericia y por eso se ven amarillos. Y suelen tener ubicuites en los testículos y en la nariz. Cuando hay algo que obstruye la vena cava superior, entonces toda la sangre se irá a buscar por los lugares donde salir. Eso sería pues, un síndrome mediastínico. Esa sangre, por un lado, no es capaz de bajar, el retorno de los estados alterados, entonces se ponen pletóricos, o sea, anticolorados, van a tener algo de cianosis central, van a tener distensión yugular. Si uno le mira las conjuntivas de repente está como rodaditas, uno ahora está rojas, brillantes, casi guillotina, y un poquito más en el pecho, unos contraríos y circulación lateral. Esta es una expresión que todos alguna vez hemos tenido en la vida cuando nos da gripa, ¿cierto? Entonces estamos cuando se cierra la boca, y ocurre porque hay compromiso, porque los animales están haciendo pues, obstrucción de las vías respiratorias. Entonces, en los niños, una de las cosas que ocurre es que ellos no logran tener una buena neumatización de los senos maxilares. Y esa parte de neumatización hace que tengan psicopáticos poco prominentes, pues vamos a cachetilar. Usualmente los dientes superiores suelen ser un poquito más prominentes y van a hablar como si tuviera la nariz tapada, eso sería una parte de la herida. Hay otras cosas que son también bastante pues, como disidentes. Tenemos la teoría renal, en particular el síndrome nefrótico. Entonces el paciente que está profundamente hinchado y tiene mucho edema palpebral. Y ese edema es como de la cierta pavadura transparente y casi que se ve. Entonces se ven muchos ahí en los párpados, pero no se ven tan cansados como se ven en el síndrome nefrótico. Cuando crónicamente han venido enfermedades laringeales, a veces por los medicamentos tienen hipertricosis y también empiezan a tener un color de piel que es como tirando más hacia la cabeza. La fascia leonina, que es la fascia típica de la lepra, los granulomas van formando estos nódulos, ¿cierto? Esto es que antes y después. Le encanta llevarse las cejas, entonces pierden los pelos de las cejas, pierden las cejas, pierden las pestañas. La cabeza de las pestañas se llama mamarosis y en la barba también, en lugar de que había el pelito, esos granulomas van a ir eliminando los pelitos. Entonces todos los granulomas que van haciendo todos esos pelucitos van dando lugar a las partes de orina. Aquí hay los derechos, pues aquí se ve en los labios, no se representará el pelo de oreja, pero se deforma la nariz, se pierde todo el tiempo el puente nasal, miren que hay ausencia de cejas, hay ausencia de pestañas. Cuando los pacientes están gravemente enfermos y han tenido procesos de enfermedad no diagnosticados y probablemente ya están pues, cercanos a fallecer, entonces asumen esta expresión que se llama las faltas catéticas. Usualmente son pacientes que están desgastados, están desnutridos, se ven deshidratados, con los labios hundidos, el arco psicopático es profundamente prominente, miren que ya hay rodeados temporales, aquí no hay nada de músculo, y en el resto de la expresión de los pacientes, son pacientes que todo les cuesta mucho trabajo. Entonces uno les pregunta y responden lento, necesitan moverse en la cama y todo les cuesta, no se acuerdan bien de los datos, o sea, se ven profundamente enfermos. Y la otra, con esto finalizamos, es la fase esclerodermica. Esta es una enfermedad reumatológica que se llama esclerosis sistémica. Lo que la piel se va, el tejido celular subcutáneo se va casi que desapareciendo. Entonces la piel se va poniendo lisa y pegadita como al cachetes. Entonces no tiene cachetes, ¿cierto? Va perdiendo la capacidad de tener una buena apertura oral y los labios se van volviendo delgaditos.
algo chévere